Tres historias para escuchar esta noche. Historias que sucedieron en vísperas de la Navidad. Deja que llegue la noche y que entre la oscuridad. Casi nunca salimos de casa para la celebración de la Navidad. El ritual ya lo conocemos bien. Mi padre se encarga de la comida. Mis hermanas ponen la música. Yo siempre hago las compras de último minuto y llego con el vino. Pero esta vez la hermana de mi madre nos invitó a su enorme casa. Lo hizo con anticipación, así que ni siquiera nos dio tiempo de hacer otros planes. Su amplia y lujosa casona está a las afueras de la ciudad. Tuvimos que salir antes para evitar el éxodo previo a los festejos. Ahí ninguno de nosotros tuvo que llegar a ayudar. Ella tiene empleados que ya habían puesto todo en su lugar. A las 11 ya estábamos sentados en el comedor. A lo largo de la mesa estaban colocados los alimentos, burbujeantes copas con vino, humeantes salsas y la carne, pavo, pollo y resplandecientes ensaladas. No faltaba nada ni nadie. A unos segundos de comenzar a cenar, sonó el timbre. Los empleados se habían marchado minutos después de dejar servida la mesa, así que me ofrecí a abrir la puerta. El comedor se conectaba a la salida a través de un largo corredor, el cual no atravesé de inmediato. Cuando llegué a la puerta, el timbrar cesó. Abrí y no vi a nadie. Salí a la calle y la encontré desierta. De las otras casas, a través de las ventanas, salía el calor de familia, el vapor de las comidas, pero en la calle solo había frío, soledad y oscuridad. Regresé y les conté que no había visto a nadie. Al sentarme a la mesa noté que mi tía, la dueña de la casa, lloraba en silencio. Trataba de disimularlo, pero era evidente su molestia. Mi hermana menor se atrevió a preguntarle si se sentía bien. Mi madre, en ese mismo instante, con señas trató de persuadirla para que no le preguntara nada, para que la dejara en paz, pero ya era tarde. La hermana de mi mamá dice que año con año, minutos después de las 11 de la noche, alguien toca el timbre de la casa. Había sucedido desde hace 15 años, pero no fue sino hasta la cuarta Navidad que se dio cuenta de que era algo recurrente, algo que pasaba año con año. Y entonces, en el momento en que ella descubrió que no era algo incidental, también recordó que la última Navidad que su hijo pasó en casa, poco después de las 11, sonó el timbre. Era él. Llegó ahogado en alcohol, con pésima actitud y llorando una amarga pena. Su madre no logró convencerlo de que no regresara a seguir tomando en la calle. A las 12 de la noche, el timbre, aquella horrible noche, volvió a sonar. Era para avisarle que su hijo se había matado en un accidente. Manejó borracho y destrozó su auto. La tía no había terminado de contar su historia cuando yo ya tenía un nudo en la garganta. El apetito me había disminuido considerablemente. Cenamos en silencio, la alegría nos abandonó y a la mesa se instaló la pena. Nadie lo esperaba. Creo que solamente mi tía sabía que después de los timbrazos de las 11, vendrían los de las 12. Como en aquella espantosa noche en que su hijo murió. Efectivamente, a las 12 de la noche, el timbre volvió a sonar.
2. La manecilla casi roza la hora. Faltan unos cuantos minutos antes de cerrar. Generalmente el restaurante se cierra a las 12, pero en la víspera de Navidad lo cerramos a las 9. Desde las 7 no había entrado ni un solo comensal y nosotros ya nos estábamos desesperando. Yo, en lo personal, aún tenía que pasar al supermercado para hacer una última compra antes de llegar a casa. A las 8:50 me fui a cambiar, tomé mis cosas y salí al comedor. Mi mirada se centró automáticamente en aquello que no esperaba ver. Un par de mujeres habían entrado al lugar y ahora revisaban el menú. 2 minutos antes del cierre, yo, al igual que todos, estaríamos una hora más encerrados en el restaurante. Era una pena. Yo me había quitado el uniforme, pero en la cocina ya se habían lavado todos los trastes, sartenes y ollas. Realmente estábamos listos para retirarnos. Regresé muy enfadada hacia la cocina. Les dije a mis compañeros que habían llegado un par de clientes al comedor. Todos me miraron y guardaron silencio. En ese instante pensé que ellos habían creído que era una broma. Uno de los cocineros me dijo que no me apurara, que me fuera a casa y de paso saludara a esas 2 señoras. Me quedé mirándolo sin saber qué hacer. Hija, me dijo la otra cocinera, ya cerramos el restaurante. Tú fuiste a echar llave hace 20 minutos. ¿No recuerdas? Cierto, no tendría por qué haber nadie en el comedor. Regresé y no había nadie. Pensé que mi imaginación me había jugado una broma. De vuelta en la cocina, ya todos estaban tomando sus pertenencias y apagando las luces. Yo tenía apenas 2 meses trabajando en ese lugar, así que otra de las meseras me puso al tanto. Esas 2 señoras son solo apariciones. No se sabe nada de ellas más que los ruidos que provocan. Cierran las puertas de los baños desde adentro. Tiran las cucharas, los trastes, apagan las luces, las flamas de las estufas, pero en Navidad se les puede observar sentarse en alguna de las mesas. Yo no creo en fantasmas ni apariciones, pero estoy segura de haberlas visto entrar, así como también estoy segura de haberlas visto sonreír cuando cerré la puerta del comedor para entrar a la cocina. 3. Mis primas nos recibieron en su casa para celebrar la Navidad. Todo llamaba mi atención. El enorme árbol de Navidad al centro, rodeado de luces y coronado por una reluciente estrella. Las decoraciones en las paredes, el mantel rojo, las velas. Muy festivo todo. La comida estaba a punto de salir del horno. Yo, antes de sentarme, fui a la cocina por vasos y copas para servir las bebidas. Estaba ayudando a servir la mesa cuando escuché el sonoro estallido de un cristal. Salí al comedor. Ahí, a un lado de la mesa, había un vaso roto en el piso. En la sala, los demás invitados miraban hacia donde yo miraba. Regresé a la cocina y tomé la escoba. Una de mis primas trató de impedir que yo levantara los vidrios. Me advirtió que no tenía a la mano un recogedor y que solo barriera los trozos de cristal hacia un lado. Así lo hice y noté que en la esquina había más vidrios rotos. No era lo primero que se rompía esa noche en esa casa. Al menos 3 vasos y 2 platos. Empecé a buscar algún cartón o algo con lo que me pudiera ayudar a levantar esa basura. En ese instante comenzaron a llevar a la mesa la comida e inmediatamente empezaron a servir los platos. Me senté, pero me quedé pensando en levantarlo cuando terminara. No pasaron más de 30 minutos cuando vi que las cortinas que cubrían el ventanal de la terraza se sacudieron. De ahí salió un hombre. Se veía pálido, enfermo, molesto. Lo miré fijamente. Yo estaba nervioso.
No sabía quién era ni qué hacía ahí. Se dirigió a una vitrina a un lado de la estancia. Tomó uno de los platos y lo arrojó al piso. Todos en ese momento voltearon asustados hacia donde se había tronado el plato. No pudieron ver que el hombre subió después las escaleras. Todos estaban asustados menos mis primas. Todos se preguntaban qué había pasado y ellas se veían nerviosas. Señalé hacia la cocina sin decir nada, luego hacia la vitrina y luego hacia las escaleras. Ellas me miraban y guardaban silencio. Cuando estuve a punto de abrir la boca para preguntarles si sabían qué era lo que había visto, una de ellas se adelantó a decirme que era su cuñado, que no estaba muy feliz de recibir invitados en casa. Su cuñado, el esposo de su hermana, ya había fallecido. Suscríbete, comparte, escucha con tus amigos, activa las notificaciones y esta noche cierra puertas y ventanas. No sabemos qué cosas podrían llegar con la oscuridad. Alguien te observa en la